¿Qué onda, camaradas? Pues un día bastante triste para Felipe Calderón, los panistas, la oposición, porque esto que han estado destruyendo, pues cada vez se termina destruyendo más. Y esto básicamente por lo que aconteció con García Luna. Esta es una nota de que hace algunos días donde decía el camarada Zurita Carpio, este miércoles no se pueden perder la sentencia de Genaro García Luna, amenizando el juez Brian Cogan en Nueva York y desde Madrid. Sí, Felipe Calderón, están todos invitados. Y esta es la imagen que estuvo circulando como un buen meme hace algunos días. Pero bueno, lamentablemente para estos sujetos como García Luna y Felipe Calderón, el día ha llegado. Hoy, 16 de octubre, fue sentenciado la persona encargada de la seguridad de nuestro país en el gobierno espurio de Felipe Calderón. Imagínense, 38 años de cárcel a García Luna. ¿En manos de quién estábamos nosotros, el pueblo de México, con un criminal, con un narcotraficante como García Luna? Pero esta noticia no solamente termina embarrando al propio García Luna y a su familia, sino también al carnicero de Michoacán de Felipe Calderón. Y además a los partidos de la oposición, sobre todo el PAN. Este PAN que se ha querido retractar en cualquier momento y hacerse un lado de García Luna, pero no, están embarrados de la misma sangre que por muchos años corrió en el pueblo de México. Felipe Calderón, el culpable mayor de haber provocado este cementerio en nuestro país. Y ahora tirado en el exilio allá en España, alejado de Estados Unidos para que no lo metan al bote. Y entonces a García Luna, pues sí, lo condenan a 38 años de cárcel. Al narcotraficante Genaro García Luna sigue Felipe Calderón. Ahora sí, podemos decir que así con todas las letras, oficialmente el narco de Genaro García Luna. Y hay que ver al jefe mayor, que es Felipe Calderón. Está un poquito extraviado Felipe Calderón. Y bueno, aquí hay un tipo de chiste. Lo que pone la camarada, la Catrina Norteña, dice: sigues tú, Calderón. Se desconoce el paradero de Felipe Calderón justo después de la condena de más de 38 años. Aquí hay unas imágenes, camaradas, por si ven a Felipe Calderón en algún lugar del planeta, puede traer estas identidades. Pero bueno, siguiendo con esto, camaradas. Esto también cuando antes de que se diera esta sentencia el día de hoy, 16 de octubre, lo que dijo Felipe Calderón el 13 de octubre fue un tuit, pues realmente estas patadas de ahogado que tiraba el Borolas. Dice: yo sí combatía la delincuencia y el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, porque eso es lo correcto, porque es el deber de cualquier gobierno. Lo que causa la violencia no es combatir a los criminales, sino dejarlos apoderarse del país. Imagínense el cinismo que tiene Felipe Calderón a poner esas letras. Repito, lo que causa la violencia no es combatir a los criminales, sino dejarlos apoderarse del país. Y precisamente él tenía a García Luna apoderándose del país, haciendo estos vínculos o defendiendo algún grupo delictivo. ¿Sí? Realmente es algo totalmente que rebasa el cinismo de Felipe Calderón, el carnicero de Michoacán. Dice: la violencia se debe a la disputa territorial entre grupos y la ausencia del Estado que deja a los ciudadanos a merced del crimen. Otra vez, dice Felipe Calderón en este tuit del 13 de octubre, que la violencia se da a la disputa territorial entre grupos y la ausencia del Estado. Sí, el Estado no existió. El Estado estaba con un grupo delictivo. Y este grupo delictivo, pues no es una violencia entre los grupos, era una violencia entre Felipe Calderón, García Luna, un grupo delictivo contra todos los demás. Y el Estado, pues sí, estaba ausente, porque tenían prioridades. Entonces, así fue lo que fue mencionando Felipe Calderón hace poco. Y antes también de que llegara este día, casualmente, el día de ayer, Genaro García Luna sacó una carta. No voy a leer la carta, camaradas, pero es algo totalmente absurdo, porque lo que señala aquí García Luna en esta carta es la reforma al Poder Judicial. Sí, empieza a hablar de la reforma al Poder Judicial de Andrés Manuel López Obrador, quién sabe cuándo le escribió para que haya mencionado al presidente en aquel momento. Entonces son estas patadas de ahogado que dio García Luna en esta supuesta carta. Ya sabemos que también sacó una carta hace tiempo que decía una serie de babosadas. Pero entonces son las intenciones de querer rescatar algo, porque García Luna pedía 20 años de cárcel. No decía que no le dieran más, quería 20 años. Obviamente los 20 años va a poder seguir negociando. Pero 20 años, imagínense querer jugar ahora sí con esta carta que hizo llegar
al juez de que era un padre de familia ejemplar, que era quién sabe qué tantas cosas, sí, pero nunca pensó en todo el desmadre que ocasionó en México, toda la violencia, todas las muertes que ocasionó en México, y también en Estados Unidos, y también en otros lugares del continente americano. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta relación que tuvo él como narcotraficante de García Luna. Entonces, algo también interesante que ha estado circulando, no es reciente esto, compa, ya tiene tiempo, donde en este caso el ex embajador en México, Roberta Jacobson, menciona que Felipe Calderón obviamente sabía de lo que hacía García Luna. Les voy a poner aquí este pequeño fragmento nada más. The Mexican government knew at least as much as we did, if not more, and didn't take any actions at the time. So I tend to be a little bit, I guess the word is, I find it a little disingenuous to suggest that we had information they didn't have and couldn't have acted on. Ok, pues es lo que dice ella, ¿no? Esta relación que le puede parecer un poco ingenua pensar esto de que no se tenía información. Y es algo que he repetido en algunas ocasiones, porque aquí no hay mucho que hacerse, camaradas. Aquí es algo realmente relativamente pues sencillo de deducir. Hay dos cosas en deducir. Una, los opositores siempre han señalado que Felipe Calderón es alguien muy listo, muy preparado y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces es algo muy sencillo. O Felipe Calderón es muy bruto que jamás se dio cuenta de lo que hizo García Luna, de estos vínculos que tenía con el crimen organizado, ¿sí? El Felipe Calderón que no era listo, el Felipete Calderón bruto, que nunca se dio cuenta. O la segunda opción es que era cómplice. No hay de más, no hay más para dónde hacerse para Felipe Calderón. Entonces es algo que va a tener que seguir viéndose en los próximos días, porque estos 38 años que le dieron a García Luna pues van a tratar de negociar para reducir la sentencia, porque si la sentencia de García Luna se llega a cumplir, pues va a salir una edad de 90 y tantos años, que quién sabe si vaya a llegar a tantos años, que podemos ver como si fuera una cadena perpetua. Entonces, si él realmente quiere salir antes de la cárcel, pues tiene que negociar, tiene que hablar. Y aquí también hay que recordar al camarada Gerardo Fernández Noroña. Aquí hay una imagen del camarada Poncho Gutiérrez, donde pone a Thanos, en este caso de los Avengers, bueno, de Marvel en este caso, y dice, me llamaron loco, ¿sí? Y pone esto, ¿por qué? Porque también hay que recordar lo que dijo en su momento Fernández Noroña desde hace muchísimos años. Imagínense lo que va a haber sido para Noroña en los tiempos donde García Luna controlaba el país, controlaba el crimen organizado, junto con Felipe Calderón, y Noroña en la tribuna se atrevía a decirle estas cosas en su cara. Realmente es algo digno de admirar, de respetar, porque no cualquiera se iba a enfrentar a un criminal como García en ese momento y le pudieron haber hecho lo que sea a Fernández Noroña, ¿sí? Entonces todo esto que Noroña en su momento dijo, pues ya ha llegado a una culminación. Voy a poner un fragmento de lo que dijo en algún momento Gerardo Fernández Noroña, es un tuit del camarada, dice Chimbaucito Pardo 4T, es Andy Ridri 60580, y aquí pone, dice el gigante de los políticos mexicanos, Fernández Noroña, de frente tuvo el valor de decirle sus verdades a Genaro García Luna. Fue el primero en denunciar al narcogobierno de Felipe Calderón. Aquí el fragmento, camaradas. Es un asesino. Sostengo que García Luna es un asesino. Pero además sostengo que no solo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7,5 millones de pesos y decía todavía el año pasado que debía casi 7 millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto? Lo digo de frente y lo digo con claridad. Este gobierno debe renunciar por incapaz, por corrupto, por asesino, por violador, por irresponsable, por desvergonzado. Ok, un detalle aquí, camaradas. Como estoy grabando este video actualmente para subirlo, seguramente, como tiene una música de fondo, me va a marcar un error seguramente. No sé si se va a escuchar totalmente lo que dice Noroña o simplemente se quite la música de fondo.
bueno, ya cuando lo suba me voy a poder dar cuenta, pero bueno, es lo que señala el camarada Gerardo Fernández Noroña. Y otra aquí cosa también interesante de Noroña, bueno, no me voy a desviar aquí, camaradas. Otra cosa pues interesante lo que dijo en su momento el camarada Noroña, otro tuit de la camarada Beatriz Contreras Castillo. Dice, la historia le dio la razón a Fernández Noroña. Genaro García Luna es uno de los delincuentes más peligrosos que ha tenido México. Aquí va otro fragmento digno de reproducir, porque el camarada Noroña, insisto, él siempre estuvo ahí presente con estos reclamos a García Luna. Es usted un cobarde. Si algún compañero, le repito que es un asesino, si algún compañero, por favor, compañeros legisladores, ha finalizado la comparecencia para que usted termine en la cárcel, donde debe estar. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, sepan dónde están quienes trafican drogas, sepan si hay casas de seguridad, sepan dónde se mueve el Chapo Guzmán, y la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada? Pues cuando Calderón dice que va a agarrar al Chapo, pues lo agarrará de la mano porque es su cómplice. ¿Quién es el socio fundamental del Chapo? ¿Usted o Calderón o los dos? Le he dicho en su cara permanentemente, y todavía le queda una ronda, que es un asesino, que está vinculado al narco, al grupo del Chapo Guzmán, que es uno de los peores delincuentes que hay en el país y más peligrosos, que vivimos el mundo al revés. Se lo he dicho reiteradamente y usted no ha respondido a esto. Y lo he hecho de frente, no se lo mando a decir. Pero además Anabel Hernández, con mucha valentía en el libro que le di, señala desde el capítulo 9 todos los ilícitos en que usted está involucrado. Es falso que usted combate al crimen organizado. Usted está aliado al Chapo Guzmán. Ok, bueno, ahí está. Incluso hasta, bueno, sale hasta Anabel Hernández ahí mencionada, pero bueno, aquí está, camaradas. Otra cosa interesante también aquí que señalar sobre esto que está ocurriendo, porque hay que mencionar también en esta relación que existe con Genaro García Luna, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque una de las personas que quieren llegar a ser ministros del Poder Judicial es precisamente Gil Suar. Gil Suar, muy allegado a Felipe Calderón. Y aquí una diputada, bueno, senadora, diputada federal, Lilia Aguilar Gil, dice, criminales relacionados con Genaro García Luna buscan llegar a la Suprema Corte de Justicia, entre ellos Roberto Gil Suar. Vamos a ver qué dijo la diputada Lilia Aguilar. Se ha dicho otras cosas por parte de la oposición y seré muy rápida porque me queda poco tiempo. Se decía ayer en la comisión que era probable que esto abriera la puerta al crimen organizado. Nosotros confiamos no solamente en los integrantes del comité, que tendrán requisitos muy claros. Algunos criminales ya han dicho que aspirarán. Roberto Gil Suar, completamente relacionado con el grupo político de Calderón, de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, que está esperando tener una sentencia en Estados Unidos, ha dicho que quiere ser ministro de la Corte, pero para eso la propia ley, el artículo 500 dice que tienen que ser honorables y que no podrán estar vinculados con ningún crimen a menos que sea imprudencial. Se ha dicho otras cosas es por parte de la camarada diputada Lilia Aguilar sobre Gil Suar, porque sí, aquí hay un video también de Gil Suar que comparte la camarada Juncal Solano, donde dice así: Roberto Gil Suar daba la cara por el narcotraficante Genaro García Luna, no solo defendió a Cabeza de Vaca, sino al capo mayor del PAN. Entonces vemos aquí este video ya de hace bastantes años, donde está sentado
en la Cámara de Diputados, Genaro García Luna, y está Gil Suar defendiendo a Genaro García Luna. Sí, este Gil Suar que quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿A quién pretende defender a Gil Suar? ¿A tipos como García Luna o a todos estos vínculos panistas con el crimen organizado que claramente han manejado? Y la Corte no es que quieran estar en este caso manipulada por los poderes fácticos, porque ya está, la Corte de Norma Piña sí está, el poder de la injusticia. Entonces, esta fichita de Gil Suar, pues bueno, quiere ayudar a sus amiguitos tipo Genaro García Luna. ¿Qué es lo que dijo? Debemos acabar con las coberturas institucionales a los delincuentes. Tenemos que fortalecer la... A ver, primero dice que hay que dar la cobertura a los delincuentes. Y ahí tiene a un lado un delincuente como Genaro García Luna. Las instituciones. Tenemos que dar instrumentos a las autoridades para esa lucha. Y para esos propósitos, para esa misión histórica, se necesita la concurrencia serena, pero también responsable de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados. Porque estamos aquí sentados no por nuestra afiliación partidaria, estamos aquí sentados por mandato de las urnas. Bueno, para empezar, fue un robo lo que hicieron en aquel tiempo, ¿sí? Eso, las urnas se lo pasan por otro lugar, porque las urnas fue el robo que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, estos bandidos, y para legitimarse hicieron toda esta guerra que ocasionó la persona que está sentada ahí junto con el espurio de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Y asumir actitudes de cooperación en la lucha contra la delincuencia no es un favor, no es una concesión graciosa que la oposición le da al gobierno. Es su responsabilidad, que para eso los votaron, y es la responsabilidad que ustedes tendrán que ir a explicar a los ciudadanos. Y bueno, es lo que terminó diciendo Gil Suar a un lado de García Luna. Realmente es algo totalmente ridículo. Y aquí otra cosa también de Gil Suar, y es bueno mencionarlo y embarrarlo en este asunto de Felipe Calderón y García Luna, porque ahora quiere ser un ministro. Lo que no queremos es que existan este tipo de ministros. Precisamente la reforma al Poder Judicial es para evitar a este tipo de sátrapas, a este tipo de zánganos que se encuentran ahí solamente perjudicando al pueblo mexicano y favoreciendo a los intereses de estos grupos criminales y delictivos como los que está embarrado Gil Suar. Presidente, le ruego, en consecuencia, llame usted al orden a todos los diputados y específicamente al diputado que hizo una expresión en la más alta y dignidad de esta asamblea, porque la expresión que tuvo el señor es una cobardía. Ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones y mucho menos en este pleno. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Presidente, y bueno, ahí está de nueva cuenta. Gil Suar se refería en aquella ocasión porque los dichos de Noroña. Sí, y realmente esto otra vez de nueva cuenta. Es bueno mencionar y citar a Noroña en estos momentos de que acaba de ocurrir una sentencia de 38 años a Genaro García Luna, porque Noroña fue muy insistente y pues al final de cuentas aquí está. Todos los dichos del camarada Gerardo Fernández Noroña pues estuvieron muy bien colocados. Le dijo todas sus verdades en su momento a García Luna, a los panistas, a Felipe Calderón. Y ahí está, la historia ha terminado poniendo a cada quien en su lugar. Pero bueno, entonces esto es un poco lo que les decía de este que pretende ser ministro como Gil Suar. Y en otros temas, camaradas, igual, aquí también comparte el camarada Zurita Carpio, los opositores, porque esos opositores o supositores, estos supositores van a pretender, pretendían ayudar a Genaro García Luna y todo lo que se involucre con la derecha, con la oposición pedorra de nuestro país, con el PAN, con todo. Entonces aquí está Mario Parancasar, de la que trabaja con Claudio X González de Mexicanos a Favor de la Corrupción, mencionaba que podría salir caminando de la corte, en este caso Genaro García Luna, porque lo que estaba acusado pues eran mentiras, ¿sí? Todo eran mentiras para ellos. Trataban de defenderlos a cualquier costa, obviamente teniendo los micrófonos de los chayoteros y los derechosos
en cada momento. Pero ¿qué fue lo que dijo Mario Amparo Casar en aquel momento? Solo quedaría un delito que sí está comprobado, que es el de falsedad de declaración, porque en efecto falseó una declaración, pero eso lleva una pena relativamente menor y además tiene la ventaja de que ya compurgó 3 años, así que podría salir caminando de la Corte del Distrito Este, ¿no? Yo agregaría 2 temas aquí a la mesa. Uno, México ya perdió, ¿no? Porque sí hemos sido exhibidos de una manera, pues, muy lamentable, horrorosa, bastante cierta en muchos de sus aspectos, pero México en términos de su imagen pierde. Pero nosotros, el México país, pierde y eso tiene muchísimas ramificaciones para el comercio, pues para la imagen internacional, la democracia, etc. Ahí siempre Solo salen, quedaría siempre salen un con delito. este tipo de cantaletas de que México y la economía y no sé qué tantas cosas, querer poner este escenario apocalíptico, pero cínicamente también Mario Amparo Alcázar se le olvida que los que ella defiende, a los que defendió en campaña, a todos estos grupos, la derecha, son los causantes de todo lo que ella ahora se siente horrorizada. Esta imagen del país es precisamente por estas personas o estos grupos que ella misma defiende y que fue parte. Que no se le olvide, que no sea cínica y sinvergüenza. Entonces, también señala de que esto, pues sí, había un delito nada más con Genaro García Luna y que podía salir caminando porque no era algo tan grave. De nueva cuenta, los chayoteros, de nueva cuenta, los opositores, se quedan vestidos como payasos. Entonces, otro asunto también es este de Max Kaiser. Hay muchos ejemplos, camaradas, de los chayoteros y derechosos. No voy a pasar todos porque va a ser un video de infinito. Entonces dice aquí, la señora Sheinbaum en su segunda semana de gobierno propuso un programa de bacheo y hacer un carrito eléctrico. Sí, hablando despectivamente de los programas de la doctora Claudia Sheinbaum, porque lo mismo hicieron con el presidente López Obrador. Y aún así todos los proyectos surgieron y todos los proyectos han estado dando frutos y van a seguir avanzando. Ellos que se sientan con la frustración de decir miles de cosas. Que es lo que termina diciendo también este Max Kaiser, dice, mientras se sumaron 778 homicidios en sus primeros 10 días. Aquí hay algo muy interesante, cámara. Ya estuve revisando los datos y ya saben que pues a mí me gusta ver esto de estadísticas, gráficas y números, y hay algo interesante que habla de él. Voy a mostrarlo en otro video, pero bueno, aquí este mismo Max Kaiser que hice este comentario, hay que recordarle que en algún momento, el 1 de noviembre del 2018, él puso varios mexicanos hemos señalado, estudiado, investigado corrupción por más de una década. Y todo un rollo le pone ahí. Muy buen tweet le pone Felipe Calderón. Y este güey le pone abrazos, jefe. Sí, esta misma persona, el Max Kaiser, que critica la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum. Este mismo tipo que en su momento pues le decía jefe a Felipe Calderón. Sí, jefe a Felipe Calderón que fue jefe de Genaro García Luna, un narcotraficante que va a estar 38 años en la cárcel. Entonces, así están las situaciones de los opositores. Algo interesante también aquí que remarcar es lo que pone este camarada Jesús García. Genaro García Luna fue sentenciado a poco más de 38 años por delitos de narcotráfico. Multa de 2 millones y dice, el juez Kogan critica su doble vida, pero al final dijo que le daría una luz al final del día. Esa interpretación, pues sí, está bastante, digamos, fresca, porque esto hace apenas unas horas fue la sentencia. Pero sí, ya se especula de que si son 38 años, puede una manera de negociar. Por eso le menciona una luz al final del túnel. ¿Cuál va a ser la negociación? ¿Qué tanto va a ofrecer García Luna para que le reduzcan la pena? Obviamente no lo van a sacar tal cual. La pena se tiene que ir reduciendo poco a poco. ¿Pero a costa de qué? ¿A cambio de qué? ¿A nombres de quién? ¿De algún expresidente? ¿De funcionarios panistas? ¿O de qué? Porque obviamente para operar lo que hacía Genaro García Luna en un país tan grande como México, geográficamente tan grande, poblacionalmente tan grande, no es posible que solamente haya operado él solito con los grupos del crimen organizado. No, ¿cuántas personas no están embarradas ahí? Y obviamente, ¿quién era el jefe de él en su momento? ¿Quién es el que paseaba por todos lados con Genaro García Luna? ¿Quiénes son los que crearon esta agencia de inteligencia, muy inteligente? Estos lugares profundos, allá escondidos, donde podían vigilar a cualquier mexicano. Y casualmente Felipe Calderón, pues nunca se enteró.
Entonces aquí está la cuenta de Felipe Calderón, que es interesante ahorita mencionarla porque cuando fue la sentencia estuvo enmudecido y hace poco ya empezó a escribir Felipe Calderón. Vamos a ver cada uno de los tweets, camaradas, por qué lo que dijo Felipe Calderón respecto a lo que sucedió con Genaro García Luna. Apenas fue hace 53 minutos. Aquí está, o sea, tiene menos de una hora que escribió Felipe Calderón, ahorita que yo estoy grabando este video. Entonces, ¿qué es lo que dice Felipe Calderón? Dice, dice 4:12, sí, a las 4:12 hora de la Ciudad de México, camaradas, porque yo tengo una hora, donde estoy, es una hora menor a la Ciudad de México, pero bueno, a las 4:12. Dijo el carnicero Michoacán, enfrentar al crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero lo volvería a hacer porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona y mata a ciudadanos, especialmente a los jóvenes. Imagínense qué tan grande es el cinismo de Felipe Calderón, que menciona que lo volvería a hacer. Sí, volvería a hacer todas estas atrocidades. Y volvería a poner al mismo jefe de seguridad, volvería a poner otra vez a Genaro García Luna. Él menciona todo esto de lo que ocurre con el crimen organizado. Precisamente la persona que acaban de sentenciar hacía todo eso en colusión con el crimen organizado, ¿sí? Y en un silencio sepulcral de este individuo de Felipe Calderón. Dice otro tuit de Felipe Calderón, siguiendo el hilo, dice, mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la captura del Estado. Pero curiosamente, este enemigo poderoso que él llama, pues estaba en su casa, estaba manejando los hilos de nuestro país, ¿sí? Vestido de militar, el Borolas quiso darle un golpe al crimen organizado, pero realmente lo único que hizo pues fue agarrar grupo. También dice, es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y dividir y atemorizar a la sociedad. Sí, dice corromper funcionarios, dice Felipe Calderón. Es un sinvergüenza. Y aquí también podemos mencionar lo de corromper funcionarios, que incluso el mismo Obama, ¿sí? Barack Obama, alguien que es muy idolatrado por la derecha, siendo que Obama también hay que mencionar todas las cosas que hizo en nuestro país, negativamente. Obama, si sabemos que Donald Trump es un tipo patético, Obama estuvo peor en la cuestión de la inmigración en nuestro país. Y también aquí vemos involucrado a Obama con el programa Rápido y Furioso. ¿Sí? O de nueva cuenta, supeditado Felipe Calderón al poder hegemónico de Estados Unidos. Entonces dice corromper funcionarios. Sí, Felipe Calderón fue los primeros que fueron corrompidos junto con Genaro García Luna y los grupos con los que trabajaron. Dice, a pesar de todo, en 2012, cuando dejé el gobierno, el Estado avanzaba y el crimen organizado retrocedía. No mames, Calderón. Hay que revisar realmente todos los datos de violencia, de inseguridad en nuestro país. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Dónde empezaron las tendencias? ¿Con qué gobierno empezaron estas tendencias? Y claramente vamos a poder observar que todo inició con Felipe Calderón. Esa tendencia que sí, es una tendencia dura por todo lo que se provocó. Si alguien recuerda, si alguien estuvo presente en esas épocas de Felipe Calderón, hay que recordar cómo eran. Además, también hay que mencionar cómo los mismos medios chayoteros decían que había un pacto. No digas nada que en México están ocurriendo cosas totalmente lamentables. En México era un mundo de maravillas en la televisión, en la radio. ¿Por qué? Porque este carnicero de Michoacán, este represor, así estaba manejando el gobierno con los hilos juntos con Genaro García Luna. Otra cosa, lo que dice ya Felipe Calderón, dice sobre el caso de García Luna, señalo, nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras que entonces confiaban en él hoy e interactuaban con él. No he tenido acceso a la evidencia ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de quien infrinja la ley deba asumir las consecuencias de sus actos. Bueno, imagínense Felipe Calderón. Nunca tuvo una evidencia, nunca supo nada. Y vuelvo a repetir, o Felipe Calderón era muy bruto, pero bruto, o es cómplice. Entonces,
nunca tuvo evidencia, por eso él no sabía, por eso él no podía aplicarle la ley, porque Genaro García Luna era algo que era un inocente total. Otra cosa que menciona aquí el carnicero Michoacán, dice: la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de un equipo de gobierno que combatió el crimen con la fuerza del Estado. Pues sí, solito se está echando de cabeza, porque sí, Genaro García Luna no puede actuar solo, no puede actuar solo. Y este mismo Genaro García, que ha sido sentenciado por ser un narcotraficante, entonces, ¿con quién trabajaba? Felipe Calderón dice que todo un equipo de gobierno combatió el crimen, pero bueno, ¿a cambio de qué? ¿O a qué crimen se refiere? ¿Al crimen del pueblo mexicano? ¿Al crimen por estar en ciertas condiciones sociales? ¿Despreciaban al pueblo mexicano? ¿O a qué se refiere el crimen Felipe Calderón? Dice: en este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres defender a México de su verdadero enemigo, el crimen organizado. Pues sí, lamentablemente el crimen organizado eras tú, güey. El crimen organizado que señala eras tú, junto con Genaro García Luna. Mandabas a la guerra a los propios mexicanos que luchaban contra ti, contra tus vínculos que tenías. Aquí otra de las cosas que dice: han pasado ya 12 años que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío, y verán con sus propios ojos si el crimen hoy avanza o retrocede. Para mí, un presidente solo tiene dos opciones ante el odio y la maldad de los criminales: luchar o abdicar. Yo elegí luchar a pesar de todo, porque era lo correcto, legal, moral y políticamente. Sí, políticamente, moral, legal, dinerito, vínculos, en fin. Entonces, Felipe Calderón pues sí da la razón también, porque nosotros estamos viendo cómo esta tendencia que él empezó, la tendencia, la estadística, cómo empezó a subir todos los índices delictivos con Felipe Calderón, actualmente siguen bajando, a pesar de que no le guste a los opositores que se diga eso, porque tienen la fobia, la Andrés Manuel López Obrador fobia, y ahora tienen la Claudia fobia, ¿sí? Entonces es algo que no van a poder comprender. Otra cosa que dice que Felipe Calderón: abdicar frente al crimen significa abandonar a las personas y a las familias a su suerte, frente a un enemigo poderoso y perverso, dejándoles en manos de criminales. Luchar significa cumplir dos responsabilidades básicas del Estado: proteger a la gente y hacer que se cumpla la ley. En fin, ahí viene otro tuit. Dice que ha hecho falta para derrotar al verdadero enemigo de México, que es el crimen organizado. En fin, aquí vienen los otros, camaradas. Ya básicamente es hablar sobre el mismo tema, pero trata de justificarse y lavarse las manos Felipe Calderón. Algo también aquí interesante, esto que dice el camarada Zurita Carpio, que dice: pero no me cuadra, decía en este caso Leo Zuckerman, el señor de las mamadas, en una plática con Felipe Calderón. ¿Le cuadrarán los 38 años de prisión que acaban de empujar a Genaro García Luna? Aquí no voy a poner el video, camaradas, pero habla básicamente de que no entendía Leo Zuckerman, ¿sí?, defendiendo a Felipe Calderón, lo que estaba ocurriendo, ¿sí? De nueva cuenta que nunca supo el pobrecito de lo que ocurría. Pero bueno, ya para finalizar aquí, camaradas, esto también es algo muy interesante, este golpe duro que es a los panistas, porque hay que recordar que, pues sí, Genaro García Luna vino de un gobierno panista, de Felipe Calderón, y es lo que le recuerda en algún momento el saco de pus, ¿sí? El saco de pus, el mismo amiguito de Felipe Calderón, ¿sí?, que se tira al suelo por Felipe Calderón, Javier Lozano, el saco de pus, uno de los peores políticos de la historia de nuestro país, empieza a decirle a Marco Cortés, pues, que García Luna es panista, ¿sí? Es algo interesante porque son pleitos internos dentro de la dirigencia en su momento panista. El grupo de Felipe Calderón con el grupo de Anaya, o en este caso de Marco Cortés. Vean lo que se dijeron en aquel tiempo, camaradas. A ver, Marco, no, esa es una cobardía. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista. Pero no era panista. Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial. Por eso, pero no era panista. Ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros. No, claro que no. Nosotros no.
El PAN Ah, nunca lo ha por esas- reconocido con uno como nuestro. Precisamente Porque por él no esa es actitud. panista y nunca fue panista. Bueno, y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno Ah, bueno, panista. que responda quien lo Ahora, contrató. dime una cosa, ¿ya está sentenciado? Que lo responda. Ya, a ver, no, responde Calderón y yo respondo a nombre de Calderón. Pues está a ver, muy bien. a ver, dime una cosa, ¿ya lo sentenciaron? Todavía no. Entonces, Bueno, ¿por qué lo declaras culpable? yo no lo declaro culpable. Yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña, Pues como claro el que nos señalamiento. pegó. ¿no? A ver, Marco, no, Y bueno, no. ahí está, terminaron sentenciando a Genaro García Luna, que es lo que pedía el saco de pus. Él respondía en nombre de Calderón, pero ahí están, miren, este pleito interno entre panistas del saco de pus de Javier Lozano, junto con el Albert Einstein de la política de Marco Cortés. Ya por último, camaradas, ya para finalizar este video, porque ya se hizo bastante extenso y les recuerdo que no me intenciona hacer videos tan largos, pero bueno, el tema lo merita y pudiera hablar más todavía. Aquí el último que dijo ya lo que comparte el camarada Juan Becerra Costa, dice: exige Marco Cortés a Felipe Calderón que explique si se enteró de que su secretario de seguridad, Genaro García Luna, trabajaba para el narco. Y si no se enteró, que explique por qué no se había enterado. Eso es lo que dijo el Albert Einstein de la política de Marco Cortés. Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró. Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Y bueno, ahí está lo que dice Marco Cortés, que resumiéndolo, camaradas, que ya lo he dicho como 3 veces en este video, resumiendo lo que dice Marco Cortés, o Felipe Calderón es muy bruto que nunca se dio cuenta, o era cómplice. En resumen fue lo que dijo Marco Cortés. Entonces es interesante también cómo termina golpeando al PAN esta sentencia de Genaro García Luna, y va a ser algo que es una bolita que va a seguir avanzando, porque esta sentencia no va a ser definitiva. Esta sentencia, obviamente, Genaro García Luna y su familia pues no van a querer pretender que Genaro García Luna salga a los 90 y tantos años, si es que llega, pero van a preferir bajar esta sentencia. Pero para bajar hay que cantar, para bajar hay que hablar, para bajar la sentencia hay que dar nombres y obviamente las pruebas. Genaro García Luna no trabajó solo, no operó solo. ¿Cuáles funcionarios, servidores públicos estuvieron involucrados ahí? Desde un alto, bajo, medio o desde el más alto nivel, como un expresidente espurio de la República. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, los próximos meses, y esto pues no va a parar ahí, va a seguir dando más de qué hablar, y también va a seguir dando que hablar en el 2027, cuando se acerque la campaña electoral y les pongamos este recordatorio a los panistas y a la oposición pedorra. Sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.